Un presunto entramado de corrupción para la entrega de contratos en al menos 2 ministerios del gobierno nacional tiene en el centro de la polémica a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero. Pablo, la revista Semana reveló chats, testimonios y consignaciones que, según la publicación, evidenciarían cómo las dos mujeres, pese a no ocupar cargos en el gobierno, habrían cobrado millonarias coimas a empresarios a cambio de gestionar la adjudicación de contratos. Vamos a ir con Sebastián Cortés. ¿De qué cifras estamos hablando, Sebastián? Pablo, Catalina, muy buenas noches. Las cifras que cobraban estarían ya establecidas según este informe periodístico. La primera cita con ellas para los comerciantes tendría un valor de 1 millón de pesos. Ya la gestión ante el gobierno, que puntualmente está a cargo de Juliana Guerrero, según esta investigación, sería por 200 millones y también se comprometían los empresarios a que una vez adjudicado el contrato les entregaran el 10% del valor a las hermanas. Los empresarios citados, cuyos chats van a ver a continuación, hablan incluso de estafa por parte de las hermanas Guerrero. Todos los detalles de esta versión en la siguiente nota, que hay que decir también tiene pronunciamiento del presidente saliente Gustavo Petro. Desde 2024 y hasta el presente año vendría operando esta presunta red de tráfico de influencias, según ha revelado la revista Semana, liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica. El medio publicó chats, testimonios y consignaciones bancarias que darían cuenta del engranaje de esta estructura presuntamente dedicada a hacer millonarios cobros a empresarios con la promesa de acceder a contratos en los ministerios de Interior y de Vivienda. Las irregularidades, según estas revelaciones, comenzaron en el segundo semestre del 2024. Las tarifas estaban establecidas. La primera cita con ellas tenía un valor de 1 millón de pesos. La gestión de cada contrato rondaba los 200 millones y al adjudicarse se debía pagar el 10% del valor de cada proyecto. Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio. Es la declaración de uno de los empresarios que confirmó que la comunicación para conocer el estado de los procesos era directamente con Verónica, aunque los cobros inicialmente se hacían a través de un tercero cercano a las mujeres. Se trataría de David Tres Palacios, quien había expresado que les entregaba el dinero en efectivo. Uno de los empresarios citados por la revista Semana asegura que las hermanas le habrían prometido la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, también un proyecto para la construcción de un acueducto en el municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios. Vero, ayúdame con los mejoramientos, porfa. Ya Hacienda está terminando para mandar a Minvivienda. Está demorado, pero arrancando. Paciencia, please. Verónica Guerrero, según los chats, entregaba reportes en tiempo real. Se ponía plazos para dar respuesta, como en este chat del 20 de marzo del 2025. En enero de ese mismo año afirmaba que uno pagando todo tiene mecanismos de apretar y exigir. En las mismas comunicaciones, de hecho, se sugiere que funcionarios del gobierno recibirían también dineros. Incluso se habrá usado el nombre del presidente de la República. Jennifer Pedraza fue una de las congresistas que denunció en su momento los títulos falsos de Juliana Guerrero. Ahora le pide a las autoridades que incluyan estas pruebas en la investigación actual y determinen si se trata de un concierto para delinquir. Si una persona es capaz de comprar sus títulos universitarios y de falsearlos y de presentarlos a la función pública para conseguir un cargo, por supuesto que va a ser capaz de dar lo que sea para direccionar los recursos de la contratación pública y además que va a buscar beneficiarse a sí misma, como son estas acusaciones fundamentadas que hoy Revista Semana revela frente a cómo se comportaría el clan Guerrero. Pedraza también denunció a Verónica Guerrero por usurpación de funciones tras revelarse que habría ejercido funciones públicas sin autorización legal, dando órdenes dentro del Ministerio de la Igualdad. Podríamos estar entre un fenómeno de una corrupción de una magnitud mucho mayor, porque implica varias personas en la ejecución del delito, en particular pidiendo coimas para poder adjudicar contratos. El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre estas revelaciones y aseguró que el artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la Fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos dice que fueron estafados y el gobierno impidió robar. Los comerciantes que hablaron en la revista justamente aseguran que Juliana y Verónica Guerrero finalmente no les cumplieron y que no querrían devolver la plata. Según las cuentas de ellos, alcanzaron a entregarles más de 600 millones de pesos. A continuación, revisemos la línea de tiempo de recorrido de Juliana Guerrero en el gobierno nacional, desde su liderazgo estudiantil hasta la imputación de cargos por el presunto uso de documentación académica irregular para aspirar a un cargo público.
Vamos a hablar entonces, en el 2019 inició su activismo en la Universidad Popular del Cesar. Allí estableció relación con René Hernández, estratega del petrismo en la región. Ya para el año 2022 se vinculó al gobierno de Gustavo Petro desde el inicio del mandato. Hablamos entonces en febrero de 2025 en un Consejo de Ministros. El presidente Petro la calificó como una líder joven, activa y rebelde. Días después es indagada por el presunto uso irregular de un vuelo de la policía. En marzo de 2025 fue designada secretaria privada de Armando Benedetti y posteriormente asesora y jefa de despacho. Ahora hablamos de septiembre de 2025. Su hoja de vida es publicada para el Viceministerio de Juventudes. Denuncias sobre presuntas irregularidades en sus títulos académicos llevaron al gobierno a retirar la postulación. En noviembre de 2025, medios del Cesar informaron sobre el interés de construir una plataforma política para aspirar a la gobernación de ese departamento. En abril de 2026, la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal por el presunto uso de documentación académica falsa para aspirar al viceministerio. Juliana Guerrero no aceptó los cargos. Pero precisamente revisemos en qué va el proceso judicial contra Juliana Guerrero, qué ha pasado después de la imputación de cargos en su contra. Así va este polémico caso. El caso de Juliana Guerrero ha estado permeado por opiniones, señalamientos y hallazgos. Todo comenzó cuando el 1 de julio del 2025, según la investigación de la Fiscalía, le fueron expedidos los títulos de tecnóloga en gestión contable y como contadora pública por la Fundación Universitaria San José, documentos que posteriormente se convirtieron en el eje de la investigación penal. En noviembre del 2025, la Fundación Universitaria San José revocó formalmente los títulos académicos de Juliana Guerrero tras identificar presuntas irregularidades en su expedición, decisión que fortaleció las investigaciones administrativas y penales. En ese mismo mes, el Ministerio de Educación abrió una investigación de inspección y vigilancia contra la institución educativa para establecer posibles irregularidades en la expedición de títulos académicos. El 26 de marzo del 2026, la Fiscalía le imputó a Juliana Guerrero los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Durante la audiencia, la exfuncionaria no aceptó los cargos. En la misma diligencia judicial, también fue imputado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, por su presunta participación en la expedición de los títulos investigados. El 22 de julio de 2026, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, al considerar que contaba con suficientes elementos probatorios para llevar el caso a juicio. Ese mismo día se confirmó que la audiencia de acusación quedó programada para el próximo 5 de agosto de 2026, dando inicio a la siguiente etapa del proceso penal. En esta audiencia de acusación, la Fiscalía formalizará ante un juez de conocimiento los cargos y solicitará que el proceso avance hacia la etapa preparatoria del juicio. La firma del presidente electo Abelardo de la Espriella y el presidente del Banco de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe sella la alianza entre las partes de lo que será la apuesta de esta entidad que comprometerá recursos por más de 9.000 millones de dólares, unos 30 billones de pesos, para financiar proyectos clave para los territorios de Colombia. Seguridad energética, infraestructura, seguridad e inclusión y fortalecimiento territorial serán los condicionantes de estos créditos que desembolsará la CAF, una de las entidades de mayor aporte crediticio en la región. Esta CAF hoy es la principal ventanilla de desembolsos a América Latina y el Caribe por encima del resto de los multilaterales. Y ese fortalecimiento lo hemos construido a base de muchos esfuerzos. Yo a veces digo que este banco es la alcancía de América Latina y el Caribe. Solamente para alcaldías y gobernaciones, el Banco de Desarrollo Latinoamericano compromete más de 1.200 millones de dólares. La noticia es bien recibida por autoridades territoriales que tendrán mayor flexibilidad crediticia. A los entes territoriales le podrían prestar sin garantía soberana, que siempre es un trámite fastidioso y engorroso a veces de surtir. Estoy seguro que con el próximo gobierno se aminorarán las cargas y los trámites, pero es muy importante porque nos da autonomía de endeudarnos. El nuevo gobierno considera clave restablecer el relacionamiento con el sector empresarial. Este gobierno dejará de ver al empresario
como un adversario. El sector privado es el mayor aliado del desarrollo de la patria. Que nadie se equivoque con eso. Para ello será clave el respeto a las instituciones y el ordenamiento jurídico y financiero. Protegeremos la regla fiscal y recuperaremos la confianza en las finanzas públicas. Ningún país puede construir prosperidad sobre el déficit permanente. El gobierno entrante de Abelardo del Espriella ha sido enfático en destacar que su administración se regirá por la técnica, la ciencia y los resultados. Y nos vamos ahora a hablar de lo que está pasando en una de las compañías más importantes del país, el revolcón realmente en Ecopetrol. A 2 semanas del cambio de gobierno, esta empresa, la más importante de Colombia, confirmó la salida de Ricardo Roa de la presidencia. Pero también hay cambios en la junta directiva. Además del presidente electo, Abelardo de la Espriella ya anunció un nombre clave de un nuevo integrante en esa junta de Ecopetrol. Se trata de Jorge Mario Velázquez, un alto ejecutivo, expresidente de Argos y actual presidente de la junta directiva de EIA. En las últimas horas, Ecopetrol anunció cambios en su presidencia y en la junta directiva a pocos días de finalizar el gobierno Petro. Según informó la compañía, la licencia de Ricardo Roa finaliza el próximo 27 de julio, fecha en la que reasumirá sus funciones. Sin embargo, permanecerá en el cargo solo hasta el 30 de julio, cuando hará efectiva su salida de la presidencia de la petrolera. La Junta Directiva expresó su agradecimiento al doctor Ricardo Roa Barragán por la gestión y le desea éxitos en sus nuevos proyectos profesionales. A su vez, Juan Carlos Hurtado continuará como presidente encargado. A estos cambios se suman movimientos en la Junta Directiva, luego de que Ángela María Robledo, quien se desempeñaba como presidenta, y Tatiana Roa presentaran su renuncia con efectos a partir del 31 de julio. Eligió al doctor Luis Felipe Henao Cardona y al doctor Hildebrando Vélez Galeano como presidente y vicepresidente de la Junta Directiva respectivamente. Por otra parte, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el nombre de un nuevo integrante de la Junta Directiva de Ecopetrol. Al doctor Jorge Mario Velázquez, presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA y próximo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Jorge Mario Velázquez es ingeniero civil y cuenta con una amplia trayectoria en el sector empresarial. Fue presidente de Cementos Paz del Río y hasta marzo de este año lideró durante una década el Grupo Argos. Actualmente se desempeña como presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA. Y vámonos al tema económico. Ayer lo estábamos contando aquí en Red Más Noticias. Sigue siendo, por supuesto, y generando muchas reacciones, el nuevo arancel impuesto por los Estados Unidos a productos colombianos. Desde Analdex advirtieron que cerca del 30% de las exportaciones hacia ese país podrían verse impactadas por este nuevo arancel. Mientras tanto, expertos cuestionan la celeridad con la que actuó el gobierno nacional. Por cuenta del arancel impuesto por Estados Unidos a algunos productos colombianos, Analdex advierte que la medida impactará cerca del 30% de las exportaciones que el país realiza hacia este mercado. Nosotros exportamos alrededor, números gruesos, 15.000 millones. Esto impactaría en 5.000 millones. Es decir, significaría que tendríamos que pagar aranceles adicionales a lo que veníamos pagando por 125 millones de dólares. Ese es el impacto. El gremio también reveló que tras una reunión con el vicepresidente encargado, José Manuel Restrepo, los empresarios solicitaron que el nuevo gobierno adopte mecanismos jurídicamente sólidos que permitan llevar ese arancel a cero. Tuvimos una reunión con el vicepresidente José Manuel Restrepo y en la conversación me comunicó que este tema lo habían hablado en su visita con los Estados Unidos y lo que les dijeron es: vamos a imponer el arancel de 12.5, pero una vez ustedes entran al gobierno, iniciamos una negociación con Colombia para ver cómo llevamos esto a cero. Expertos aseguraron que este escenario pudo haberse evitado si el gobierno Petro hubiera actuado con mayor celeridad en la modificación del marco jurídico exigido por Estados Unidos. Los tiempos sobre los cuales el gobierno nacional tramitó esas modificaciones o solicitó primero al Congreso y después las empezó a tramitar a través de resoluciones no fue lo suficientemente rápido con respecto a los tiempos de las solicitudes y de la implementación como tal de estas nuevas medidas.
Aunque reconocen que el gobierno avanzó en el reconocimiento del problema, los analistas consideran que las acciones no se adoptaron con la rapidez que exigía la situación. Hubo negociaciones en términos del reconocimiento de la importancia de no importar o no generar importación de productos con un componente de trabajo forzoso, y esto hay que identificarlo. Sin embargo, la discusión estructural es si la estructura institucional colombiana tiene la misma celeridad con la cual estamos viendo las diferentes acciones de política comercial por parte de los Estados Unidos. Finalmente, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó a través de sus redes sociales que la falta de compromiso del gobierno para defender la producción nacional puso en riesgo cerca del 30% de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos. Y es que por obvias razones, este tema tiene a varios de los gremios en el país muy alerta. Mientras tanto, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se refirió a ese aumento de los aranceles por parte de los Estados Unidos, pero hizo una advertencia además, que el gobierno Petro había sido notificado de esas implicaciones de esas importaciones procedentes de destinos con trabajo forzoso, y además anunció que el próximo martes van a iniciar esas mesas de trabajo entre el Ministerio de Comercio y el designado por el gobierno estadounidense, que además fue calificado en esta administración saliente como negligente, y además anunció un plan para revertir la decisión de Washington. Con el gobierno norteamericano, en virtud de que se iba a aplicar la medida, acordamos unas mesas de trabajo que arrancan el próximo martes entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo entrante y el gobierno norteamericano para poder presentar un borrador justamente de decreto que va en la dirección de solucionar justamente el problema que el gobierno Petro fue incapaz de solucionar. La expedición de un decreto que enfrente las importaciones que tienen componente de trabajo forzado.